Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Habría que ver si tampoco yo me escucho. No se escucha nada, está diciendo. Entonces vamos a tener que pedirle a don Adrián que nos resuelva. Parece que ya ahora sí. Ahora sí. Les vamos a pedir a los amigos que nos han estado haciendo los reportes que nos indiquen si ya se escucha, porque todos los reportes que tenemos hasta ahorita es que no hay audio, que no se escucha nada. Son todos los reportes y les agradeceríamos si nos indican. Ya se está escuchando. Ahora sí, parece que sí. Estamos. Okay, bueno, ahora sí, Francisco. Que dicha que no escucharon. De volver a hacer toda la introducción, porque no se escuchó absolutamente nada. No, bueno, me va a brincar la parte donde decía los números de la lotería y también qué va a pasar en los próximos 6 meses con el país. Eso lo vamos a revisarlo, a ver si estaban correctas las informaciones que estábamos dando. Pero les decía principalmente, aparte del saludo, y vuelvo y consigno, porque después se me enoja el amigo allá en Taiwán que nos reportaba ayer y que le gustaba mucho el programa de ayer, pues un saludo para él también, para José. Y pues nos agradecía lo que ayer se hizo, la transmisión especial que se hizo desde el edificio de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, donde se hizo una oración. Los diputados de Nueva República llegaron antes y primero que todos los demás al edificio, hicieron una oración dedicando ese espacio, ese lugar de autoridad, lugar que representa a través de ellos la voluntad del pueblo, y estableciendo que es Dios, el Señor de Costa Rica, y el que debe guiar con sabiduría todas las decisiones de todas las autoridades. No importa lo que crean, sabemos que hay un Dios que está por encima de todo, y confiamos que todo cristiano en este país, que somos la mayoría, pues ayer estábamos felices y contentos. Escuché a muchísimos católicos, sacerdotes, amigos, que nos decían qué dicha que hicieron eso. Obviamente familia y amigos y muchísima gente que nos escribía por los chats y los grupos a nivel nacional, evangélicos también, algunos pastores y líderes que nos decían qué dicha que hicieron eso. Y nosotros pues en realidad no hicimos nada que no deberíamos haber hecho y que todos deberían haber hecho, como lo es poner a Dios primero y en todo. Don Fabricio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Francisco, buenos días a todos los amigos, a todos los vecinos. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están acá compartiendo con nosotros en esta hora de 8 a 9 de la mañana.
Y bueno, también hoy con la idea de pues compartir con una invitada que todo el país conoce, una mujer, una abogada muy respetada en Costa Rica y que pues también ha estado, digámoslo así, levantando su voz en los últimos años. No podemos decir que en los últimos meses ni semanas, sino en los últimos años, y pues sobre todo llevando un mensaje a la conciencia de los costarricenses de situaciones que están mal y de cosas que hay que hacer. Quiero aclarar desde el principio, y esto es importante decirlo, que pues en el caso de doña Gloria Navas, que hoy nos acompaña, la abogada Gloria Navas, ella viene representando un movimiento ciudadano, ella viene pues representando ideas que pues nos va a exponer acá, pero que no tienen nada que ver con política partidaria, y esto es importante mencionarlo. A ella la invitamos hoy como abogada, como líder de un movimiento que se ha estado dando a conocer, pero que no tiene nada que ver con ningún partido político, es un movimiento, de hecho, sea de paso, apolítico. Doña Gloria, bienvenida, buenos días, qué bueno que nos acompaña, de verdad que nos alegra mucho pues que usted nos honre con haber aceptado la invitación, y bueno, buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Fabricio, don Francisco, es un gusto compartir con ustedes y con el pueblo costarricense, sobre todo en tiempos tan difíciles de crisis, de revueltas y de gran inconformidad nacional. Muchas gracias por la invitación. Doña Gloria. Bueno, usted acaba de decir y acaba de mencionar un elemento, don Francisco, inconformidad nacional. Usted iba a hacer una pregunta, lo dejo para que usted inicie y ahí seguimos en la dinámica. No, le doy a usted el privilegio de iniciar. Yo se la guardo para después a doña Gloria. Bueno, inconformidad ciudadana, doña Gloria. Usted ha estado precisamente, digámoslo así, siendo la voz de mucha de esa inconformidad ciudadana. ¿Cómo podría usted describir, como abogada de muchos años en Costa Rica, de mucha experiencia, que ha visto pasar muchos gobiernos y bueno, que ha visto a muchos gobiernos hacer y deshacer, cómo podría describir lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica? Bueno, en primer lugar, reconocer la presencia de Dios. Me encantó esa introducción, don Francisco, que usted hizo, de ponerlo a él en primer lugar. Y precisamente yo creo que en la problemática que estamos, nuestra fe juega un papel importantísimo, especialmente cuando hay una pandemia a nivel mundial que nos ha atacado a nosotros seriamente también en Costa Rica, y que creo que precisamente es nuestro buen pastor el que puede hacer una intervención poderosa en el país si el país se arrodilla, si el país pide perdón y si el país pone toda su problemática en manos de Dios, con los ojos puestos en el cielo y los pies o las patas, como digo yo, puestas aquí en la tierra para caminar con una realidad nacional. Incluso estaba repasando el juramento constitucional del artículo 194, donde se dice al funcionario público que va a entrar en funciones que si jura a Dios, dice, juráis a Dios y prometéis a la patria. En primer lugar, el país pone a Dios, y esto es sin ninguna distinción de religión. Y después dice que si prometen observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Se dice sí juro, y el que dice el juramento dice, y si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Me parece que el juramento constitucional es sumamente ilustrativo en que este es un país de creyentes y un país que confiamos en el Altísimo Dios y que todas las cosas tenemos que encomendarlas a Él primero. Confesar la fe es sumamente importante, don Fabricio y don Francisco, y yo creo que aquí necesitamos un milagro. Contestando su pregunta, la problemática de Costa Rica como un país que no es excesivamente rico, sino que es una tierra bendita con su clima, con sus playas, con su sistema democrático. Así hemos venido luchando durante muchos años.
El asunto es que en estos tiempos han sucedido circunstancias que nos tienen en un verdadero apuro como nación. Y la respuesta de algunos grupos con los cuales en cuanto a manifestaciones estamos de acuerdo, no en cuanto a la violencia, pues se ha visto precisamente como una inconformidad nacional. Es decir, si el pueblo, y no estoy hablando de la gente que se ha inmiscuido ahí, que se dice que son narcotraficantes y gente involucrada con delitos, pero en general la voluntad popular ha sido de manifestación negativa a lo que está ocurriendo y de desesperación, porque la pobreza aumenta, la inseguridad aumenta, no solo la inseguridad de qué es lo que va a pasar con el país, sino la inseguridad ciudadana cada vez es más intensa. Entonces hay una seria problemática que tenemos que afrontar todos. Creo que debemos hacer una concertación nacional, pero que hay que hacer una valoración muy específica de cuáles son las circunstancias por las cuales estamos pasando y cuáles pueden ser las soluciones. Y en definitiva, y no es que estoy hablando de política, pero es la realidad porque todos estamos bajo un gobierno PAC cobijados en este momento, eso es una realidad, el país votó y el país eligió a don Carlos Alvarado. Lo cierto del caso es que no nos han dirigido correctamente en nuestros destinos, no se nos ha dicho verdades y también se han hecho cantidad de promesas sobre promesa y promesas incumplidas. Y para terminar mi pensamiento, para dar oportunidad a las preguntas, recientemente el presidente de la República, después de haber anunciado la gran tragedia de lo que se iba a llevar al Fondo Monetario Internacional, pues dice que ya echa para atrás y perdimos mucho tiempo en toda esta situación, en toda esa posición de que es la única voz y en escuchar el resto de las inquietudes, no solo de la ciudadanía en general, sino de especialistas, economistas, tributaristas, gente que conoce sobre la situación, de tal manera que en este momento yo creo que estamos nadando en aguas muy peligrosas, pero que se necesita paz en el ambiente y una concertación nacional. Doña Gloria, coincidimos 100% con usted y de hecho es una de las personas que más lúcidamente lo ha hecho y que más valientemente ha planteado denuncias, ¿verdad? O sea, ha trascendido en la prensa muchas veces que abogada denuncia penalmente a fulano, a sutano o le da seguimiento al tema. Y específicamente hay una arista en la cual yo quisiera que usted se refiera y es que uno puede entender que haya malos gobiernos, uno puede entender que haya malos funcionarios, uno puede entender que el presidente y sus asesores se equivoquen en una u otra gestión. Pero ¿a usted no le parece que lo que ha trascendido, la raya que han pasado en los últimos 6 años, específicamente en el gobierno de Carlos Alvarado más todavía, son la presunción de delitos penales y sobre todo el atentado contra la constitución de este país, o sea, contra actos que son inconstitucionales, ¿verdad? Desde aprobación de presupuestos hasta creación de la UPAD, pasando por tanta cosa que usted dice, o sea, una cosa es ser malo, otra cosa es ser ignorante, otra cosa es equivocarse y otra cosa es ser malvado y planear hacer cosas que son ilegales y hacerlas como se han visto en los últimos tiempos. ¿No le parece a usted que eso es una raya que peligrosamente se pasó más de la cuenta en los últimos tiempos? Sí, claro. Bueno, corrupción ha existido desde todos los tiempos. Y si nosotros hacemos una remembranza hacia atrás en situaciones delictivas, pues nos encontramos con muchas de camino, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se juzgó y se abrieron procesos contra don Miguel Ángel Rodríguez, contra don Rafael Ángel Calderón Fournier, es decir, temas de ese tipo no son desconocidas y se han dado en el curso de nuestra historia, no solo nacional, sino mundial. Lo que pasa es que en el cierre prácticamente del gobierno anterior, del partido en poder ahora, aparecieron 2 casos muy importantes, que es el caso del Cementazo,
que fue investigado incluso por una comisión especial de la Asamblea Legislativa con recomendaciones de aperturas y continuidad en procesos penales y también en manos de el Ministerio Público. Por otro lado, también se dio el tema que se descubrió sobre el famoso hueco fiscal, que fue algo que fue ocultado a la ciudadanía. Se nos presentó un panorama de que todo era color de rosa a esos niveles cuando ya estábamos nadando en esas aguas peligrosas. Y en este gobierno, pues el tema UPAD ha sido un escándalo nacional, una situación muy delicada y precisamente el señor presidente está siendo investigado formalmente por el Ministerio Público. Hay otros procesos también abiertos y concretamente en el caso UPAD, Movimiento Ciudadano se ha personado para hacer una pelea. Nosotros conjuntamente con otros ciudadanos planteamos una denuncia penal por los delitos porque hemos considerado que se trata de una organización criminal dedicada a el espionaje ciudadano y que incluso pudo haber afectado el resultado de las elecciones pasadas, cosa que es parte de la investigación, pero seriamente ese caso ha sido una ofensa a todo el país, ¿verdad? Cuando se emite un decreto que es totalmente contrario a la Constitución política para introducirse en esa información sensible y privada del ciudadano sin limitación más que lo que ya se conocía, que los secretos de Estado no son de conocimiento de todos, y con ese decreto siga utilizando el poder dictaminar y implantar normativa a esos niveles, utilizando las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo, emitir ese tipo de decreto y luego descubrirse que el asunto venía desde atrás, es un asunto muy serio que está en trámite. Nosotros como movimiento tenemos grupo económico que está estudiando, etcétera, pero aparte de eso también tenemos un grupo de penalistas, ¿verdad? Y esa ha sido prácticamente la especialidad mía con el derecho constitucional, de tal manera que no hemos podido dejar pasar una situación de ese tipo. Acudimos al Ministerio Público y ahí estamos luchando en ejercicio de lo que se llama la acción popular, que es una acción que está establecida en el Código Procesal Penal para que todo ciudadano que se sienta ofendido con algún delito de carácter funcional, y eso es parte del control político, pero también a nivel penal, puede querellar. Y querellar quiere decir acusar formalmente y caminar en la investigación conjuntamente con el Ministerio Público. O sea, que nosotros hemos venido ejerciendo ese derecho cuando se hizo un acuerdo con la Caja del Seguro Social para violentar la regla fiscal que había sido aprobada y de la que nos fuimos impuestos nosotros desde el punto de vista tributario, la Caja del Seguro Social, en cuanto a pluses y pagos de aumento, etcétera, quisieron hacer ese acuerdo e incluso con la voluntad del Poder Ejecutivo, específicamente con el presidente y en ese momento con el ministro de la Presidencia, el señor Morales, que está también imputado en el caso UPAD. Hicieron esa situación, la Contraloría intervino, nosotros también denunciamos ese hecho ante el Ministerio Público que está bajo investigación. Es decir, yo considero que el sistema jurídico costarricense nos permite a nosotros no solo manifestarnos, participar en el control político, sino ejercer la acción popular para ordenar esto, porque no podemos seguir en esa misma línea. Doña Gloria, lo que usted nos plantea es, es una buena noticia en el sentido, no puede ser jamás una buena noticia que un gobierno esté siendo tan cuestionado y que, por ejemplo, lo que usted menciona del tema UPAD, que dicho sea de paso, se ha hablado poco en los últimos días a causa de toda esta situación que se está viviendo, pero usted mencionaba, y quiero resaltar dos cosas antes de hacerle la pregunta. En efecto, usted mencionaba que pues firman el decreto, aparentemente o inicialmente nos muestran o nos quieren presentar que fue
un tema de poca monta, pero cuando ya empiezan las investigaciones nos damos cuenta de que es un asunto grande que viene desde hace tiempo, que está liderado por el mismo presidente, y me resulta una muy buena noticia que usted nos diga que hay todo un movimiento ciudadano detrás de ese tema, investigando el tema, compuesto por profesionales que están trabajando en la recolección de pruebas y en conjunto con el Ministerio Público. Eso es maravilloso. Y bueno, porque muchos ciudadanos, de hecho, están en este momento preguntándose, bueno, ¿y será que de verdad el Ministerio Público? Y bueno, yo lo he dicho de esta manera, yo esperaría y quiero confiar en que la investigación va a ser una investigación fuerte, seria, aunque sea contra el presidente, aunque sea contra exministros de la presidencia, aunque sea contra quien sea. Yo creo que es importante este movimiento que usted habla y esto que usted dice que están haciendo, este trabajo que usted dice que están haciendo. Pero también creo que hay una similitud precisamente en esa forma de operar con la UPAD con lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que está sucediendo hoy, toda la escalada de violencia se pudo haber evitado si el presidente, si el gobierno de la República hubiera, antes de dar a conocer esa propuesta, antes de presentársela al Fondo Monetario Internacional, si se hubiera sentado, con los diputados de la Asamblea Legislativa, con los diferentes movimientos para decirles, estamos en una situación difícil, que dicho sea de paso, ya habíamos dicho hace 2 años que con el plan fiscal, como lo estaban planteando, no se iba a resolver, sino que en 2 años íbamos a volver a estar en la misma situación y tal cual, eso es lo que está pasando. Pero si el presidente hubiera sentado a los grupos, no como está haciendo ahora en reuniones bilaterales, no, hubiera hecho una gran mesa de trabajo y sobre todo, si hubiera sentado con los diputados, con los representantes del pueblo para decirles, ante esta situación tenemos que hacerle un planteamiento al Fondo Monetario Internacional y bueno, aquí estamos para tratar de consensuar precisamente esta propuesta, pero no, se basaron en impuestos, se enfocaron en impuestos y así se fueron y no imaginaron la reacción que iba a suceder. Pero doña Gloria, básicamente lo que usted nos plantea de todo ese movimiento es un movimiento que viene trabajando hace rato, Movimiento Ciudadano CR, así lo han consignado los medios de comunicación, y precisamente esta última semana volvió a hacer noticia el movimiento por una reforma que por lo menos según los medios de comunicación ustedes van a proponer para que se pueda dar en Costa Rica o para que exista en Costa Rica la figura que existe en otros países de destitución del presidente de la República. ¿Es así eso, doña Gloria? Y cuéntenos un poquito, si es así, pues en qué consiste un poco la propuesta. Sí, gracias, don Fabricio. En efecto, nosotros tenemos prácticamente 2 años de estar funcionando, integrándonos y creciendo y haciendo nuestra agenda a nivel nacional. Y por eso me interesa mucho ese informe que usted dio al inicio de que no somos un partido político, porque la gente está muy enferma en este momento, muy desilusionada como para estar hablándoles de que formamos un partido político, que queremos nombrar un presidente, bla, bla, bla. La gente no está en este momento en un ambiente para recibir, lo que queremos son soluciones. Entonces, como movimiento, nosotros hicimos recientemente una gestión que se dio a conocer por la opinión pública a través de medio que por supuesto no es La Nación, ¿verdad? Ni Canal 7. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Sí. Pero otros medios de información lo han proclamado, lo han hecho conocer, en la cual nosotros, basados en una lista de disposiciones constitucionales, gestionamos ante el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, los señores ministros, el ministro especialmente de la Presidencia y también en el Poder Legislativo a través del presidente de la Asamblea Legislativa y de los jefes de fracciones. Hemos enviado esa gestión formalmente en la cual, fundados en principios institucionales, democráticos que queremos mantener y que están consignados en la Constitución política, queremos ejercer el control político ciudadano, que es sumamente importante. Cuando el gobernante, cuando el líder no oye ni ve, entonces se justifican los movimientos que van desde las bases para subir el clamor ante el administrador principal
a los efectos de que vengan las respuestas oportunas. Entonces, en esa gestión, nosotros nos dirigimos a esas autoridades, hicimos una relación de disposiciones constitucionales, entre ellas el derecho de petición, y solicitamos 3 puntos importantes. Primero, que se nos reciba, que se nos oiga. Número 2, que de previo a imponer impuestos hay que reducir el gasto. Y eso es el corolario que vino desde la reforma del plan fiscal del año 2018, donde se prometió, y eso fue el compromiso, de que se iban a imponer unos impuestos, pero que inmediatamente se iba a reducir el gasto, cosa que no ha ocurrido. Entonces, primero nosotros planteamos tiene que haber una reducción del gasto seria, profunda y informada a la población. Número 2, que tiene que haber una reactivación económica. Con esto de la pandemia, que es ajena a la voluntad de todos, pero a la vez las políticas que se han seguido lo que hicieron fue quebrar al país, ¿verdad? Se cerró prácticamente la totalidad del comercio y el país está en un estado de quiebra a esos niveles. Entonces, tiene que plantearse seriamente el proyecto de reactivación, pero formalmente. No decir que vamos a reactivar la economía y hacer un parchecito por acá. No, es en serio. En tercer lugar, tiene que haber una reestructuración del Estado, que eso ya no es tan inmediato, sino a mediano plazo y a largo plazo, pero tiene que haber una formulación de cómo más o menos vamos a reorganizar nuestro Estado, en la cual deben incluirse algunas reformas constitucionales. Y en ese grupo de reestructuración del Estado, mencionamos que hay que ver cómo se reforma la elección de magistrados, cómo se le piden las cuentas por parte de los ciudadanos a la organización que nos dirige políticamente, etcétera. Y como vemos en esta situación que hay tanto descontento, tanto incumplimiento de parte del Poder Ejecutivo, tanta mentira, tanto engaño, tanta promesa no cumplida y tanta crítica, y no tenemos ni un medio constitucional debido para sancionar al señor presidente de la República. No hay nada. Hace poco incluso se intentó en la Asamblea Legislativa, después dijeron que no, que se iba a violentar la Constitución política. Incluso yo pensé, pero ¿cómo puede ser que estos señores diputados digan que se va a violentar la Constitución política con una sanción política, por lo menos, de hecho, al presidente de la República, cuando el pueblo está desesperado? No, la Constitución política obliga al orden de la República. La Constitución política obliga a respetar las libertades, obliga a una buena administración, obliga al fomento de la estabilidad laboral en el país. Y sin embargo, no existió. Entonces, comparando con el sistema anglosajón y sobre todo teniendo como ejemplo a los Estados Unidos de América, que lo tenemos tan cerca, y hace poco que se intentó hacer ese procedimiento con el señor Trump también, que es lo que se llama el impeachment. Y el impeachment en esa figura es cuando interviene el Congreso a través del Poder Legislativo, entonces, y hace la investigación sobre temas políticos, etcétera, para determinar si el presidente de la República violó o no violó su compromiso constitucional con el pueblo, y se vota con una mayoría calificada, por supuesto, porque no es cualquier situación, para que esta persona sea destituida de su puesto. En el caso de Bill Clinton ocurrió también. En el caso y eso no en todos los casos se ha aprobado. La aprobación de esa situación ha sido por excepción, porque no es cuestión así sencilla de estar quitando un presidente a través de una decisión política. Pero en el caso de Clinton no se le sancionó porque se terminó con el escándalo de Mónica Lewinsky, que era un tema privado. En el caso de Trump, la investigación la hace la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes dictaminó y dijo que había que destituirlo, pero quien tenía la facultad de tomar la decisión final, porque la Cámara de Representantes opera como el órgano investigador, y la Cámara recomienda y va al Senado y el Senado lo rechaza.
pero al presidente se le da oportunidad de defensa, se nombraron defensores. Es más, fue toda una lección jurídica a nivel parlamentario de esa situación. Entonces, yo creo que nosotros debemos reformar la Constitución, no solo en cuanto al impeachment, para tener un mecanismo político de naturaleza constitucional, de rendición de cuentas y de sanción para el presidente de la República bajo esas condiciones, respetando el debido proceso. También estamos proponiendo que debe revisarse el referéndum, porque el referéndum dice, usted tiene derecho como ciudadano, si cuenta con el 5% del padrón electoral, a hacer esto y esto, pero no puede reformar el presupuesto, no puede tocar esto, no puede, la mayoría son no puedes. Entonces, hay que ampliar el rango del referéndum. Yo creo que toda esta experiencia, si no la vemos en tan forma negativa, nos puede ser enriquecedora para hacer un planteamiento cierto, un planteamiento equilibrado, pero a nivel constitucional. Nadie está aquí promoviendo un golpe de Estado. No, eso no es, con las armas del derecho constitucional y la voluntad popular. Doña Gloria, eso que usted habla de la referencia a Estados Unidos con el proceso de impeachment, que nunca creo se ha pedido tanto, tan frecuentemente y con tanta vehemencia como en estos tiempos acá en Costa Rica, porque la gente realmente, yo creo que si ese proceso estuviera y con lo que se supone es una asamblea mayoritariamente de oposición, ya Carlos Alvarado, si no estaría saliendo hace mucho, habría salido y habría que ver en qué estatus estaríamos. Y menciono lo que supuestamente es la asamblea de oposición porque no han fungido como oposición. O sea, el PAC ha logrado todo lo que le ha dado la gana y más en este tiempo, en estos 2 años y medio, por la complicidad de partidos como Liberación, como Restauración, como el PUS, como el Frente Amplio y más de un otro independiente. Prácticamente la oposición han sido unos 10 diputados que se han mantenido ahí en Nueva República y unos cuantos independientes, Dragos, Eric, me acuerdo, y ya, y se acabó, y para de contar. Pero al punto al que voy es, ¿usted cree, porque el otro tema que complementa esto es la madurez del sistema costarricense, el sistema parlamentario costarricense, para poder generar negociaciones, por ejemplo, para un gobierno y para las leyes que deban ser adecuadas para el país? Lo digo por lo siguiente, cuando Carlos Alvarado gana, él gana diciendo que hace un gobierno de unidad nacional, que de unidad nacional no tenía nada, que no representó mayor cosa y que fue un fraude al final. Venía gente de algunos partidos, pero fue por otras motivaciones, no fue por un tema de realmente representarnos a todos. Y cuando usted ve los tipos de negociaciones que se hacen en la Asamblea Legislativa para apoyar o no leyes, comparecencias de funcionarios públicos, investigaciones, cómo se dictaminan o no este tipo de cosas y proyectos, uno dice, hay otros intereses, no necesariamente son los intereses de madurez y los balances de que a veces se gana, a veces se pierde, pero hay un fin común que es el beneficio del país. ¿Usted cree que toda esta presión social que se está haciendo podría, si se logra encarrilar, podría hacer mella en la conciencia y en la voluntad de los políticos, no importa el color, como para poder llevarnos a un estado de madurez política y lograr de verdad comportarnos a la altura que se merece este país en la Asamblea y en el Ejecutivo? Sí, yo creo que sí. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero nosotros en este momento estamos viviendo el dolor del desorden y la falta de respuesta a ese nivel político y de administración. Es decir, el descontento es un descontento general. Con cualquier persona que usted hable, con excepción de los jóvenes, que hay que trabajarlos porque los jóvenes están ahora viviendo el tema virtual, ¿verdad? Y como que se alejan de la realidad y eso es preocupante, pero es responsabilidad de las generaciones mayores como nosotros ya de pelo blanco y las otras generaciones que vienen detrás de nosotros, que son ustedes precisamente, tienen que trabajar en cómo llevar a esa cultura política responsable a la población.
y podemos tomar como ejemplo lo que está ocurriendo en este momento. Vea que la población no tiene cómo hablarle al poder en forma clara con un resultado. Vea que nosotros estamos haciendo la gestión a la Asamblea Legislativa, a la gestión al Poder Ejecutivo, díganos, y nos dijeron, y estamos solicitando, certifíquenos toda la documentación que han tramitado ante el Fondo Monetario Internacional. No lo que nos dicen, no lo que se publica, sino Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, certifíquenle al pueblo exactamente cuáles son las negociaciones para hacer seguimiento a eso. Y les dimos un plazo de 8 días naturales. Si no nos responden dentro de ese plazo, vamos a la sala constitucional en ejercicio del derecho de petición y la queja pública de lo que está ocurriendo con el país para que los obliguen a remitirnos esa información. Ve que el sistema nuestro es un sistema bien organizado. Desde la Constitución del 49 y de la de 1871 viene desarrollando Costa Rica seriamente principios constitucionales, principios de derechos humanos fundamentales con los cuales el pueblo puede defenderse, pero que la gente desconoce. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer a través de Movimiento Ciudadano, acreditar que con los instrumentos que tenemos aún en estos momentos podemos gestionar, y la voz ciudadana tiene que escucharse, la voz de la sociedad civil, y eso es lo que estamos pretendiendo. Entonces, si nosotros tenemos la información de todo lo que está pasando con el Fondo Monetario, podríamos hasta descubrir que el presidente llegue y dice que va a retirar ya la negociación como fue planteada, pero nosotros no tenemos que aceptar eso con una fe ciega, sino que tenemos, a lo mejor no fue eso, simplemente tal vez el Fondo Monetario le dijo, no, mire, lo que usted está haciendo está malo, de primera entrada se lo vamos a rechazar. Yo creo que eso es posible, porque el Fondo Monetario anda detrás y ha dado declaraciones y se ha salido en la prensa desde el mes de agosto, septiembre, de que el Fondo Monetario ha estado involucrado. ¿Cómo que no va a haber comunicaciones? ¿Qué fue lo que dijo el Fondo Monetario? Eso no lo sabemos. Entonces, doña Gloria, perdón que le interrumpa. Doña Gloria, nosotros tenemos pruebas y certificaciones, no podemos certificar nosotros que en el momento en que ellos anuncian que ya van a plantearle la negociación al fondo, ya tenían 3 o 4 meses de estarse reuniendo y 3 o 4 meses de estar negociando, ¿verdad? Incluso en la comparecencia en la Asamblea, el mismo ministro cae en cuenta cuando le dice que no, que ellos no han negociado, y después tiene que aceptar cuando directamente el diputado Jonathan Prenda le dice, pero usted ha estado en 3, y en 3 o 4 reuniones, y dice, no, nada más en 2. Y ok, entonces, ¿estuvo negociando o ha estado en reuniones o ninguna de las dos? O sea, ellos mismos se contradicen, es que mienten tanto que al final no saben cómo defender. Bueno, por eso le digo yo, el discurso del presidente se presenta como decir, bueno, los he escuchado a ustedes, los oigo muy preocupados, entonces voy a hacerles un gran favorcito. Voy a retirar esto y los voy a convocar. No. Aquí hay que hablar con la verdad y tiene que haber un control político eficaz. Ve que la misma Asamblea Legislativa, aunque integre una comisión especial, aunque en esa comisión especial se hagan buenas preguntas, esa información no llega claramente al pueblo costarricense. A la gente hay que informarla, y nosotros tenemos un muy fuerte sistema del derecho de información. Tan es así que la Sala Constitucional condenó a la presidenta ejecutiva de AIA por haber prohibido dar información que se estaba solicitando a acueductos y alcantarillados, ¿ok? Porque se dijo al periódico La Extra no le vamos a dar información. Ya ganaron el recurso de amparo. O sea, nosotros tenemos un sistema jurídico constitucional fuerte, pero hay que usarlo y saber usarlo. Pero tenemos que extraer la información, y para eso es donde está el poder ciudadano. Tenemos instrumentos para hacerlo, pero tenemos que educar al pueblo a que hay que hacer algunas reformas
constitucionales importantes para fortalecer esos derechos ciudadanos que por soberanía los tenemos nosotros, pero que hay choques y no están bien desarrollados. Pero vea la situación crítica en la que estamos y no tenemos un canal de comunicación claro entre la sociedad civil y los órganos de influencia política y de decisión política. Ese gap, esa diferencia que está ahí es la que tenemos que nosotros rellenar con los instrumentos que ya tenemos, más los nuevos instrumentos que debemos incorporar como proyectos. Yo sí creo en Costa Rica, nosotros tenemos una tradición democrática, nosotros, vean la situación con los policías, pobrecitos, ellos asumo que la mayoría son del mismo pueblo donde los ponen ahí a ejercer la fuerza, y hay gente que ellos conocen que están protestando. Ese es el tico. Nosotros estamos así. Perdón. Entonces hay que respetar. Claro, perdón que le interrumpa porque usted acaba de tocar el tema que me lleva a la pregunta que le iba a plantear. Y es, bueno, usted es abogada penalista, usted conoce con amplitud sobre temas de seguridad y sobre manejo de temas de seguridad, y precisamente quería preguntarle cuál es su parecer. Usted nos ha hablado de todas estas estrategias que su grupo tiene, que su movimiento tiene en cuanto a pues buscar la forma legal, constitucional de hacer ciertas cosas, por ejemplo, la denuncia que presentan contra el presidente y el gobierno por el tema UPAD, todo lo que están haciendo en busca de hacer reformas que incluso permitan la destitución del presidente, pero también, en cuanto al tema de seguridad, o más bien a lo que voy, es que usted ha planteado reformas o cambios que pues llevan el sello pacifista que nos caracteriza como país. Ayer fue un día particularmente violento en las calles de nuestro país, en los bloqueos, en diferentes lugares. Vimos imágenes realmente perturbadoras, por ejemplo, en Quepos y en otros lugares, en varios lugares donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. Usted misma acaba de mencionar cómo, y coincidimos con eso, prácticamente se está exponiendo a los oficiales y se les manda en grupos pequeños a tratar de levantar los bloqueos cuando la gente que está en esos bloqueos es, aparte de que está enardecida y está enojada, y posiblemente haya dentro de esos grupos de gentes, de personas, haya dentro de esos grupos de personas gente infiltrada, que eso es algo que no deberíamos descartar y que se ha estado denunciando también. Pero básicamente la pregunta es esta: ¿qué le parece a usted el manejo que ha hecho el gobierno de esta situación a partir de que iniciaron las manifestaciones, a partir de que iniciaron los bloqueos? Y pues por supuesto debo aclarar que en ningún momento avalamos, lo dije desde el domingo, en ningún momento avalamos la violencia, en ningún momento avalamos que entre hermanos, entre costarricenses, entre ciudadanos, estemos agrediéndonos, porque también incluso, yo ayer veía una imagen, incluso en algún momento se manejó una versión de que había un policía fallecido, que gracias a Dios luego se descartó, no se dio tal situación, pero igual los policías, hay una familia que los está esperando en su casa, ¿no? Entonces, sí, claro. Yo quería preguntarle a usted, pues ya como Fabricio, experto en seguridad, ¿qué opina del manejo que ha hecho el gobierno de esta situación? Don Fabricio, y antes de que conteste doña Gloria, con un agravante todavía peor, y es que ayer también trasciende las declaraciones del ministro de Seguridad diciendo: tenemos mucho gas y tengo mucha plata para mandar a comprar más gas lacrimógeno, ¿verdad? Incluso trascendió un meme del paralelismo entre dos notas, ¿verdad? Una nota que se usó en Venezuela, también el régimen dijo exactamente lo mismo, y sale él usando las mismas palabras, casi como que alguien dijera: mira, dio la nota, que no es la primera vez que pasa, y vino y dijo lo mismo acá. O sea, eso no es llamar a la paz, eso no es llamar al diálogo, eso no es llamar al orden. No sé, doña Gloria, nada más ponía ese paréntesis ahí, pero ¿qué le parece a usted todo esto, como dice don Fabricio? Bueno, en primer lugar, una falta de visión. Tenía que ser obvio que en cualquier momento iba a reventar esta situación, porque si no hubiera sido, digamos, don José Miguel Corrales, con que yo no estoy de acuerdo con toda la violencia tampoco, por supuesto, sí estoy de acuerdo con la manifestación del pueblo. Si nosotros mismos en el grupo hemos hablado, si no pasa esto, si no se escuchan, si estamos haciendo gestiones constitucionales y no hay respuesta eficaz del Estado costarricense, pues tenemos que irnos a la calle todos a manifestar. Y
en esas manifestaciones no todo el mundo tiene el control como para evitar violencia, porque la gente está exacerbada. Si tenemos casi 600,000 personas, seguro ya llegamos a las 600,000 personas desempleadas, ¿okay? Un gran grupo en la informalidad. Si la gente no tiene dinero para comprar el consumo necesario, si están perdiendo sus casas, sus vehículos, porque no han podido pagar, porque todas estas promesas de moratorias han sido una pura mentira. Imagínense que con eso de la moratoria, bueno, yo escribí al banco donde tengo que pagar la hipoteca en mi casa, todavía espero terminar de pagarla antes de que me muera. Estaba solicitando la moratoria y desde 3 meses que dieron, digo, ya, qué buena oportunidad. Y ahora que se acabaron los 3 meses, me vienen las cuotas mucho más altas. Y le digo, ¿por qué más altas? Porque son los meses de intereses de su moratoria. Y le digo, pues gracias, hubiera seguido pagando. Porque lo manifestaron y lo comunicaron de que eso al final se iba a agregar, pero no. Es decir, no es tan real como se plantea. Entonces, a mí me parece que el manejo de esta situación es totalmente imprudente porque era algo requete anunciado, requete pensado desde parte de las autoridades que iba a ocurrir. Si la gente le dicen que tiene que pagar 3 veces más sobre el impuesto a la propiedad, que se va a poner un impuesto a la riqueza, que se va a aumentar el IVA, es decir, todo el mundo con hambre, o la gente enferma, la gente sin trabajo, y todavía le dice, ahora van a tener que pagar una gran cantidad de impuestos, sin tener razonablemente la base para esos impuestos y con las distinciones que tienen que ser obligadas. Imagínense que era previsible que tenía que reventar por algún lado. Era algo anunciado. De manera que debió haber habido una preparación para manejar esta situación. Pero no, la dejaron funcionar varios días sin mucha intervención y luego ahora están llorando como chiquitos, la falta de autoridad también. Esta situación se les salió de las manos, no la ha manejado bien e incluso cuando hay una situación de que se puede pensar que puede ocurrir, hasta la misma población que va a manifestar se puede organizar. ¿Por qué no organizan como lo ha hecho en otras oportunidades? Digamos, si van a cerrar una carretera, bueno, cierra un carril, pero el otro carril que siga pasando la gente. Pero no, lo dejaron a la mano suelta y ahora están diciendo, como si fuera algo generalizado, que es que se metieron los del narcotráfico y los delincuentes. Ah, qué bonita gracia. Eso no es así. Que puede haber infiltración de sinvergüenzas y gente violenta, pues claro que lo hay si no hay control. Pero tampoco ahora decir que todo ese movimiento esté infiltrado y entonces ahora se están lavando las manos tanto el gobierno como el liderazgo que ha violentado la ley, porque entorpecer las vías públicas es un delito en Costa Rica. Instigar es un delito. Entonces, o aplicamos la ley o no la aplicamos. Y si tenemos la ley, actuemos inteligentemente. Dejemos que el pueblo se manifieste, pero ordenemos. Me parece una semerenda irresponsabilidad en este momento y mandar a esos policías que la verdad es que se le quebranta a uno el corazón de ver cómo salen corriendo, cómo los ves ahí tirados en el suelo. No. Eso está muy manejado y ahora amenazar con esto, amenazar con lo otro, esa no es la salida. Yo creo que lo hacen con las patas, con todo respeto por la expresión. Sí, coincido con usted, doña Gloria. Aprovecho para saludar a Marisela Salas Barrantes, a Nancy García Vega, que están interactuando con sus publicaciones ahí en la transmisión del Facebook Live de Vecinos. Y ya para ir finalizando el programa, doña Gloria, yo quisiera hablarle a usted sobre su percepción de si esto va a terminar en impunidad. Y digo esto, todo lo que está haciendo el gobierno, todo lo que han hecho las autoridades. Si hay algo que en Costa Rica a usted todo el mundo le dice es que ¿de para qué? Los acusan y ¿para qué? Los investigan, los llaman a la asamblea y ¿para qué? Ahorita el presidente tiene, creo que son 4 procedimientos en su contra, procesos en su contra,
¿Y para qué? Si al final terminan y se van, se pierden, se van para Estados Unidos, se van para Europa, ¿verdad? Ellos solitos se autoexilian con una pensión, más todo lo que ganen haciendo ya como expresidentes. Y aquí nadie fue, o sea, que se responsabilicen otros y que, perdón la expresión, que se jodan los que vengan, pero ellos caen en la impunidad. Doña Gloria, esto va a seguir así, es parte de lo que tiene que cambiar. La corrupción va acompañada de la impunidad y aquí eso es terrible. Vea, en parte yo creo que la situación no es exactamente así. Es que no hay a veces una buena información que llega al público. Claro que en algunos casos hay impunidad, por supuesto que hay casos que prescriben, pero yo creo que reforzando la misma acción popular, ahí está en el Código Procesal Penal, nosotros le hemos usado. Por ejemplo, nosotros planteamos una denuncia contra don Albino Vargas. No estamos persiguiendo, y eso tiene que quedar muy claro, al sindicalismo. El sindicalismo es histórico, es necesario y presenta un equilibrio en una sociedad democrática. ¿Con qué es lo que estamos nosotros en contra? Pues con el abuso del poder, en cerrar carreteras, en impedir que pasen los vehículos que llevan frutas, que llevan vegetales, que tienen que trasladarse, la que transporta la gasolina. Eso no se puede entorpecer, son servicios públicos, son servicios necesarios. No se pueden encerrar hospitales cuando la gente se enferma, los adultos mayores. Es decir, contra eso es que nosotros estamos en contra. ¿Y qué pasó? Ahí se movió el Ministerio Público y ahí se movió la Procuraduría General de la República. Hay 3 imputaciones formales contra ese señor y vamos a la audiencia preliminar. Va caminando. A mucha gente no le gustan estas cosas, pero bueno, la ley es la ley. Hay un aforismo en latín que dice dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley se cumple. Y si usted quiere proteger al movimiento sindicalismo, pues también tiene que someterlo al régimen de legalidad. La Fiscalía General tiene grandes cantidades de trabajo. En estas situaciones, por ejemplo, de violencia, usted no puede acusar como Fuente Ovejuna. ¿Quién fue el que quemó este bus? Fuente Ovejuna. No hay nadie. No. La policía tiene que identificar a las personas. El Ministerio Público tiene que formalizar los cargos con gente conocida, nombres, apellidos. Entonces, eso a veces dura un tiempito mientras se hace la investigación. Y sobre todo en estos casos donde hay un montón de gente que está infiltrada también en el movimiento. Entonces, yo creo que hay falta de información. Yo confío en el Ministerio Público. No es perfecto, pero sí hay funcionarios capaces, inteligentes. Lo mismo con el organismo de investigación judicial. Pero igualmente, con un país tan limitado como nosotros, hay falta de recursos. Pero yo sí creo en el sistema costarricense, con todas sus fallas. Pero es más lo bueno que lo malo. Yo sí creo en que el OIJ, en que el Ministerio Público hace su trabajo, y nosotros lo estamos viendo en UPAD. En el UPAD nos hemos visto la Procuraduría, la Fiscalía y nosotros con la Acción Popular, y estamos trabajando conjuntamente. La presidencia está tratando de evitar que se abran los teléfonos, que se vean los correos electrónicos. Está todo ese escándalo que se armó en la sala tercera, que un día de estos presentamos la gestión de resuelvan. No resuelven. Bueno, existe el proceso de pronta resolución y decirle a un tribunal, resuelvan, que sea la sala tercera o la sala constitucional. Existe el mecanismo para solicitarlo. Y vino una respuesta del Ministerio Público, porque antes publicaron de que van a hacer la convocatoria de la apertura de los teléfonos porque la sala ha durado mucho para resolver, ¿lo ve? Ese es el sistema de pesos y contrapesos, que es una bendición en un sistema democrático que tenemos que cuidar. Así es, doña Gloria, ya estamos llegando prácticamente al final, nos quedan 2 o 3 minutos. Por ahí me enviaron una pregunta y me parece interesante y se la planteo a propósito de todo el esfuerzo que ustedes están haciendo. Dice, me parece que es muy peligroso una reforma constitucional en este momento y tal vez habría que hacer la salvedad de que no es lo mismo una reforma constitucional que una asamblea constituyente, ¿no? Pero la pregunta dice, me parece muy peligroso una reforma constitucional
porque podría pasarnos como cuando a Venezuela, cuando Chávez hizo la Asamblea Constituyente que le permitió perpetuarse en el poder, y lo mismo a Maduro, dice esta persona. ¿Cómo garantizar que esto no se dé en Costa Rica? Es evidente que la intención de ustedes, por supuesto, no va por ese lado y por supuesto cerraría los portillos, pero bueno, ahí le dejo la inquietud que por lo menos un par de personas ahí han puesto en los comentarios en el programa. Es que la gente ha interpretado mal porque la misma prensa a la hora de informar extrajo el tema del impeachment, me imagino porque les sonó novedoso para el sistema y lo puso como el tema más importante. No. Nosotros en nuestra gestión lo más importante es decir las autoridades tenemos estos derechos constitucionales como ciudadanos. Número 2, necesitamos que ustedes nos certifiquen tales y tales documentos del Fondo Monetario, que nos den a conocer cuál es la agenda y que podamos hacer seguimiento. Y si ustedes no responden, vamos a la sala constitucional para que los obligue a dar una información, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. De otro lado, como estamos diciendo, antes de imponer impuestos, ustedes tienen que hacer una reducción del gasto, tiene que haber una reactivación económica y también en tercer lugar, pero de último, porque son proyectos a mediano o a largo plazo, no para este gobierno, eso no se puede hacer en este momento, pero son proyectos más adelante porque es una reestructuración del Estado. La reestructuración del Estado tiene que tener un plan de qué es lo que vamos a reestructurar y también tiene que haber una concertación social. Eso es a más largo plazo, pero que hay que mejorar. Y por supuesto, ese tipo de reformas siempre se busca cuando hay un ambiente más de tranquilidad para oír la opinión más calmada de la ciudadanía. Eso es importante aclararlo, don Fabricio, y muchas gracias por hacerme la pregunta. Doña Gloria, gracias a usted por habernos acompañado. Hemos llegado al final del programa, pero esperamos poder volver a contar con usted porque realmente ha sido un programa muy enriquecedor con información muy clara y por supuesto creo que va a ser también necesario, no solamente por esta iniciativa y por todo este movimiento que existe, que usted lidera, sino también porque pues el tema de la UPAD se las trae, sigue dando nueva información en la comisión, por ejemplo, que lo investiga en la Asamblea Legislativa, pues cada vez salen más cosas y pues por supuesto estamos seguros que ustedes también irán o están descubriendo más elementos en relación a este tema tan delicado y tan indignante para el país. Así que, de nuevo, muchas gracias, doña Gloria, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Don Francisco. Sí, muchísimas gracias, doña Gloria, y que Dios me la bendiga mucho, que le dé mucha vida y mucha salud para que usted siga dando guerra, como dicen por ahí, sobre todo construyendo país, haciendo patria. Y gracias también al movimiento que usted representa, porque están haciendo las formas de una manera muy correcta, ¿verdad? Asesorándose bien, pensando bien las cosas. Así es como hay que proponerle la fórmula al país de salir adelante. Nosotros nos vamos agradecidos con ustedes que han estado en sintonía, muchas centenares de personas que estaban en la transmisión, nosotros que lo verán durante el día y la repetición que tendremos en la noche, a eso de las 9:30 de la noche, tanto por las páginas de Facebook como por el canal de YouTube de don Fabricio Alvarado, pues satisfechos porque hoy podemos seguir viviendo en un país libre y democrático y que hay que cuidarlo, aunque esté en crisis y aunque esté dura la situación, hay que cuidarlo porque tenemos que salir adelante y cuando salgamos adelante queremos seguir viviendo en este maravilloso país, fortalecerlo, enriquecerlo y hacerlo prosperar. Nosotros nos vamos, que Dios los bendiga. Mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana por estas mismas vías, en las páginas de Facebook, estaremos con ustedes si Dios así nos lo permite. Y recuerden que aunque todo parezca estar mal, al final, don Fabricio, todo va a salir muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.